Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tengo el gusto de hablar de un tema interesantísimo y tiene que ver con el sexo. ¿Se han preguntado qué es el sexo? ¿Qué significa el sexo? Bueno, el sexo no es algo que hacemos exactamente. El sexo es un lugar al que vamos dentro de nosotros. Es algo que lo hacemos de la mano de nuestra pareja o solos. ¿Qué lugar visitas cuando haces el amor? ¿Qué lugar visitas cuando tienes sexo? ¿Qué parte de ti expresas? ¿Qué parte de ti conectas cuando tienes sexo? Mira, es muy interesante porque basado en el estudio de la doctora Esther Perel, que es una excelente sexóloga, ella viajó por el mundo y sacó las preguntas básicas que se hacen las parejas en cuanto al sexo. Por ejemplo, una de ellas es, ¿por qué el sexo a veces se apaga incluso si la relación va bien? Otra pregunta es, ¿por qué tener intimidad con tu pareja no te garantiza un buen sexo? Otra cosa que ella descubrió fue, ¿por qué aquello que es prohibido nos atrae tanto? ¿Por qué después de la paternidad o la maternidad el sexo disminuye o a veces incluso desaparece? Y otra cosa bien interesante, y creo que es la clave de toda esta historia, es, ¿te has preguntado cómo te sientes cuando amas a alguien? ¿Y cómo te sientes cuando deseas a alguien? Es que en estas dos palabras, en estos dos conceptos, en estas dos energías, se basa la sexualidad. Tiene que ver con el amor y el deseo. Son dos cosas completamente diferentes. Esto crea un lenguaje del erotismo. De hecho, somos los únicos animales que podemos tener orgasmos 1000 veces sin incluso tocar a nadie o tocarnos a nosotros. Podemos fantasear, podemos irnos a lugares que ni siquiera hemos imaginado jamás, misteriosos. Y de hecho, el misterio no es irse a un lugar que no conocemos. El misterio es comenzar a ver las cosas de una forma diferente, distinta, lo mismo de una manera diferente. Es que el erotismo es como la poesía de la literatura, es como la poesía para la literatura. Entonces, el erotismo es la poesía del sexo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú amas, deseas tener. Entonces tiene que ver con la seguridad, la permanencia, la estabilidad, todo aquello que simboliza la palabra hogar. El deseo es todo lo contrario, tiene que ver con descubrir, con curiosear, con el misterio, con lo desconocido, con lo que no es permanente, con lo que no está allí. Entonces, como te das cuenta, todo lo que tiene que ver con el amor va en contra del deseo, y todo lo que tiene que ver con el deseo va en contra del amor de una manera u otra. Entonces, ¿en dónde está la clave de este primer encuentro que vamos a tener en cuanto al sexo, tú y yo aquí bien sabrosito, bien rico? Es primero descubrir que el sexo es algo tuyo, es un lenguaje tuyo para ti, es privado, es personal, es algo que a veces no sabemos cómo manejar con otros, pero es algo que te pertenece completamente a ti, un lenguaje único. Y lo segundo es saber que allí afuera hay alguien que puede estar completamente a la disposición y abierto quizá a escuchar todas esas cosas interesantes, pero tienes que escucharla tú. Bueno, no te vayas a mover, que la próxima semana vamos a hablar muchísimo más de esto y vamos a descubrir más sobre el amor y el deseo. Sí, estamos